Hola a todos, bienvenidos un día más. Regresamos desde Abatel Televisión con el tema que hoy nos ocupa, que es conocer un poco más la labor de un equipo que se ha creado en San Pedro del Pinatar, un equipo de rastreadores para, pues ya saben, ayudar en la lucha contra la COVID-19. Vicente Salas Enarejos es el coordinador de este nuevo equipo C-COVID en San Pedro y nos va a contar cómo es su labor y su día a día y su importantísimo trabajo de este equipo. También vamos a tener, como siempre, las noticias más recientes de todos los municipios de la Vega Baja y del Mar Menor, como siempre, si se quedan con nosotros hoy en nuestro programa de cerca. Comenzamos inmediatamente. Hoy tenemos con nosotros a Vicente Sala. Él viene a contarnos este fantástico equipo de rastreadores que se ha iniciado en San Pedro del Pinatar hace tan solo unos días. Después de una exhaustiva formación, pues este equipo ya está pues, al 100% dándolo todo lo que puede dentro de esta fatídica pandemia. Buenos días, Vicente. Hola, buenos días, Vanessa. ¿Qué tal? Bueno, hace unos días saltaba esta noticia, el equipo C-COVID en San Pedro del Pinatar ya comenzaba su andadura. ¿Y cómo se inicia a crear este grupo de rastreadores para ayudar dentro de esta pandemia? Sí, bueno, ante el aumento de casos que estamos padeciendo en el municipio y, lógicamente, también en el resto de la región, prácticamente desde el mes de septiembre, pues la corporación entendió que era necesario hacer más esfuerzo en el tema del rastreo. Entendíamos que si no conseguíamos parar el nivel de contagios que había, pues difícilmente íbamos a poder conseguir parar la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se puso a disposición de la Dirección General de Salud Pública el equipo profesional que tenemos en el servicio, que es personal entrenado en el tema de gestión de emergencias, para poder apoyar al equipo de rastreadores que ya desde la consejería pues se habían puesto a funcionar, ¿no? Desde el primer momento, la verdad es que se manifestó pues, esa falta que hacía de más personas que siguieran el rastro de las personas afectadas, que es la labor que hacen los rastreadores y poder ayudar a hacer estadísticas y poder ir a los puntos clave de estos lugares. ¿Cómo ha sido, bueno, cuántas personas conforman el equipo C-COVID en San Pedro? Sí, bueno, nosotros tenemos formados en un primer momento 30 personas, ¿vale? De esas 30 personas se ha hecho una selección de 14 profesionales del servicio, que son los que se han incorporado en una primera oleada al tema del rastreo. Hay que tener en cuenta que el rastreo requiere de una serie de habilidades a la hora de poder hablar con los usuarios, a la hora de manejar toda una serie de software de gestión y a la hora de manejar información que es información confidencial. Entonces, pues bueno, se hizo una primera oleada de 15 profesionales del servicio que son los que se han incorporado en dos turnos, un turno de mañana y otro turno de tarde, a las labores de rastreo. Pues yo me gustaría saber cómo ha sido esa formación, porque no es fácil la labor de un rastreador, porque lo esencial es que la persona afectada pues cuente todos los pasos que ha dado y que, claro, pues que diga realmente lo que ha hecho, porque solo con esa verdad se puede ayudar. Efectivamente, bueno, digamos que el trabajo del rastreo consiste básicamente en tres funciones fundamentales. Primero, hay un trabajo previo de documentación, es decir, hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos sobre casos confirmados de positivo en COVID, ¿vale? Entonces hay que hacer un acopio de información previa con los datos del usuario y demás para prepararnos, digamos, lo que sería la entrevista que después vamos a tener con ese usuario, en el que ya le vamos a notificar, si no lo sabe, que es positivo en COVID. Hay veces en los que nosotros tenemos que dar la mala noticia de que es positivo en COVID, porque el usuario todavía no se le ha notificado por su médico de cabecera o por el médico que le está atendiendo el seguimiento, ¿no? Entonces hay que notificarle que es positivo y a partir de ahí, evidentemente, preocuparnos de su salud, de si tiene o no tiene síntomas, de si ha empeorado o no ha empeorado, y a partir de ahí hacer un trabajo de investigación en cuanto al número de personas con las que se ha relacionado, las personas que puedan haber sido
en un momento determinado contactos estrechos 48 horas antes de empezar a mostrar síntomas o 48 horas antes de tener el resultado de la PCR. Una vez que hemos extraído toda esa información, que hemos conseguido saber el número de personas con las que ha mantenido un contacto estrecho, esa información hay que volcarla de nuevo al sistema dependiendo de dónde ha sido el contagio. Es decir, si ha sido en un colegio hay que volcarla en el sistema para que empiece a rastrear el grupo que hay destinado a educación, o si ha sido en una empresa hay que volcarla al sistema y requerir a la empresa que nos pase al mismo tiempo los posibles contactos estrechos que ha tenido este trabajador en la empresa, ¿no? Toda esta información se vuelca en los software de gestión que tiene la consejería y se va pasando a cada uno de los grupos, que ya te digo, pues son grupos de educación, grupos de empresas, grupos de mutualidades, porque hay usuarios que son de mutuas privadas, como puede ser Asisa o Adelas o cualquier otra mutua de este tipo, en el que también tenemos que recabar información o trasladar información. Eso, digamos, es el trabajo del rastreo, que yo te he resumido aquí en unos segundos, pero que un caso puede llevar casi 8 horas para conseguir cerrar lo que es un único caso, porque bueno, pues puede ser un posible brote en el que estén relacionadas varias personas de distintas familias, en fin. Es un trabajo muy laborioso y muy complicado el que tienen que hacer los rastreadores. Casi 8 horas por cada afectado. Además, Sí. eso, cruzando datos con la consejería, con otros rastreadores que están trabajando en otros casos para ver si se coinciden en algún punto y tal, se puede determinar pues, que hay un brote, como bien dices, en una empresa o en una familia incluso, porque hayan tenido una reunión o demás. Esto es esencial, además, para ayudar a las personas del entorno del enfermo a que puedan estar informadas. ¿Aquí juega un papel importante la app Radar COVID? ¿Sigue jugando un papel muy importante? ¿Es importante que la tengamos? Vamos a ver, es importante que la gente se baje este tipo de aplicaciones porque van a servir para que el usuario tenga conocimiento de haber estado cerca o en contacto con una persona que ya está infectada. Es muy importante, todo esto suma. No resta eficacia el que los usuarios entendamos que este tipo de aplicaciones nos van a informar a nosotros y va a servir al mismo tiempo para que si nosotros en un momento determinado hemos sido portadores del virus, informemos a los usuarios que viven con nosotros de que cuidado, que yo he pasado la enfermedad, estate atento, ¿vale? O sea, sí es interesante que los usuarios colaboren bajándose la aplicación. Aunque si en este entorno se descubriera que realmente ha habido un contacto estrecho con un familiar, amigo, compañero y demás, se comunicaría directamente a esta persona que ha sido contacto estrecho y que, por favor, que vaya a hacerse las pruebas o se le advierte de alguna manera directamente a esta persona, ¿no? Afirmativo, sí. Evidentemente la aplicación te salta una alerta en el que te dice ha estado usted en contacto con un posible caso de COVID y inmediatamente pues tendrías que ponerte en contacto con tu médico de cabecera para informar de que has tenido contacto con una persona que tenía COVID, ¿no? Y inmediatamente pues se te aplicarían los protocolos de seguimiento. Al principio decías que una de vuestras labores en vuestra formación es que hay una confidencialidad absoluta de todo lo que el enfermo dice, porque aquí, como decíamos al principio, es muy importante pues, la sinceridad de este enfermo, que a lo mejor pues no tenga miedo de decir pues que ha estado en una reunión con más personas de las debidas, además porque piense que a lo mejor lo van a sancionar o algo así, decir que lo importante es que diga la verdad porque en este caso es esencial para el trabajo y lo que él diga es totalmente confidencial. Sí, efectivamente. Nosotros, todos nuestros rastreadores son empleados públicos, están sujetos a la Ley de Protección de Datos y al mismo tiempo, como trabajamos en este caso para la Consejería de la Dirección General de Salud Pública, firmamos un documento de confidencialidad de que esa información, lógicamente, va a tener todo el tratamiento de protección de datos que requiere. Nosotros, la gran ventaja que tiene nuestro servicio es que estamos acostumbrados a manejar este tipo de información, puesto que nosotros coordinamos todo lo que es la gestión del Centro de Coordinación Municipal, con los avisos de seguridad ciudadana, avisos sanitarios y demás, con lo cual para nosotros no ha supuesto ningún extra en cuanto a nuestra gestión diaria, ¿no? El tema de la protección de datos.
estamos todos dados de alta, como no puede ser de otra manera, en los catálogos de protección de datos, en los catálogos de base de datos. Pero sí que es importante trasladar al usuario la importancia de que sea sincero, de que el usuario es un enfermo, no es un delincuente. Entonces, intentamos que entiendan que lo que se está haciendo, la información que nos está dando, va en beneficio de la sociedad y en beneficio de sus familiares, de sus amigos, de sus posibles contactos, ¿no? Entonces, trasladar eso, pues hay gente que lo entiende perfectamente, hay gente que se vuelca en darnos la información, hay otra que cuesta un poquito más extraerle esta información, pero ya para eso los rastreadores han adquirido una serie de habilidades, una serie de entrenamiento para, bueno, para detectar incluso aquellos usuarios que no están siendo sinceros con la información que nos están dando o que nos cuesta un poco extraerle la información, ¿no? Pero sí que es muy importante que el usuario sepa que esto es muy necesario y si no colaboramos todos difícilmente vamos a parar la pandemia. Es importantísimo esta sinceridad y que quede clarísimo que el equipo de rastreadores, el equipo C-COVID, está para ayudar y no para sancionar, ni para reñirnos, ni nada de esto. Ya para eso hay otras personas, pero el equipo C-COVID, el equipo de rastreadores solo quieren ayudar a usted y a su entorno. Eso que quede clarísimo. Vicente, qué importante paso es crear este equipo en San Pedro del Pinatar también. Paralelamente lo están haciendo otros municipios en el Mar Menor para poder seguir avanzando y poder pues, limitar este cerco de esta pandemia. ¿Piensas que estamos en el peor momento de la pandemia desde que comenzó? Bueno, para nosotros en San Pedro del Pinatar sí. Tenemos que tener en cuenta que incluso en el momento, cuando arrancamos con la pandemia, en San Pedro del Pinatar hubieron muy poquitos casos. Muy poquitos casos. También es cierto que nada más empezar con la pandemia sufrimos o tuvimos un confinamiento severo en el que toda la gente estuvo en sus casas, no salió, en fin, con eso se pudo contener bastante la pandemia, ¿no? Venimos del verano, desde el mes de septiembre, final del mes de septiembre, hemos ido exponencialmente subiendo en el número de casos y bueno, y lógicamente también ha coincidido con el momento en el que menos confinamiento hay. O sea, sí que es cierto que se están cerrando la hostelería, se están limitando muchas actividades, pero seguimos estando en la calle, seguimos teniendo relaciones sociales, aunque sea en la puerta de los colegios, pero seguimos teniendo esas relaciones. Y esto quizás sea una apreciación personal, pero creo que la gente nos hemos relajado un poco, nos hemos relajado. Y la gente debe de perder un poco esa conciencia que tiene de que esto solamente afecta a personas mayores o solamente afecta a personas que están enfermas. No, no. Esta enfermedad mata. Y mata a gente mayor, a gente adulta y a jóvenes. Y entonces hay que tomársela muy en serio. Hay que limitar mucho aquellas relaciones sociales que no son imprescindibles, limitarlas. Ya tendremos tiempo más adelante de recuperar la actividad, de volver al gimnasio, de volver a juntarnos con los amigos, de visitar a los familiares, a aquellos que hace tiempo que no los vemos. Ya tendremos tiempo, pero si no lo hacemos así, no vamos a parar la transmisión, no la vamos a parar. Nosotros estamos atendiendo una media entre 15 y 20 casos diarios de nuevos contagios. Un día por otro, en esa media. Con el equipo de rastreo ahora mismo ya estamos consiguiendo prácticamente terminar a cero el rastreo diario, incluso hemos conseguido empezar a rastrear en otras zonas, o sea, ya no solamente en San Pedro, en lo que es el rastreo de casos positivos, ¿vale? Otra cosa son los seguimientos de los contactos estrechos y demás que vamos a abordar en fechas próximas, porque ahora mismo, pues bueno, pues todo lo que es el seguimiento se está haciendo por parte de atención primaria, lo que son los casos positivos, pero el rastreo de los contactos estrechos, pues bueno, se está haciendo dentro de las posibilidades que tienen las policías locales, los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Nosotros pretendemos incorporarnos también al rastreo de los contactos estrechos para hacerles los seguimientos, no rastreo, seguimiento de cómo están, de si se mantienen
las cuarentenas, de si necesitan también ayudas sociales. O sea, estamos trabajando con servicios sociales, con los equipos de servicios sociales para detectar aquellos casos de vulnerabilidad que hay en algunas familias. Nos consta que hay familias en las que la cuarentena o incluso el aislamiento se está haciendo muy difícil porque no tienen recursos y no lo sabemos porque no nos llega. Entonces, el trabajo del rastreador también queremos que se oriente a este seguimiento de estos casos para poder detectar a tiempo estos casos vulnerables y poder trasladarlos a servicios sociales para que de servicios sociales se les consiga alimentos, se les consiga mejorar su situación laboral en el caso de que sean trabajadores temporeros. En fin, estamos trabajando en eso, pero usando un símil futbolístico, vamos partido a partido, caso a caso y bueno, y dentro de nuestras posibilidades, pues intentando ir abarcando cada vez más aquellos sitios en donde vemos que hay una carencia en cuanto a personal para trabajar. Qué importante dato acabas de mencionar. Además de detectar cuál ha sido el foco de la infección del enfermo, el tema de las cuarentenas, porque esa es otra, que muchas personas dentro de la cuarentena pues han salido a la calle o han ido a trabajar, pero claro, como decís vosotros, os encontráis ante una familia que a lo mejor hay solo un ingreso por parte de una persona y que te dice, mire usted, yo tengo que salir a trabajar sí o sí porque mis hijos tienen que comer y demás. Ahí Sí. es donde pues se encarga de decir, no, usted tiene que cumplir la cuarentena y nosotros vamos a hacer lo posible para ayudar a su familia, porque esos casos os los estáis encontrando también muchísimo. Sí, sí, efectivamente, el rastreador, una vez que habla con los contactos estrechos que han tenido los casos positivos, para decirle evidentemente que ha sido contacto estrecho con un positivo, que de entrada tiene que mantener una cuarentena hasta que se le haga la prueba PCR para confirmar que es positivo o que no tiene el virus, el rastreador ya va detectando un poquito de esas posibles necesidades que tenga el usuario, porque se lo va trasladando, es que yo tengo que ir a trabajar, es que si no trabajo no traigo dinero a casa. Ya se van detectando esos casos y dependiendo de la información que consigue extraer en un primer momento ya sabemos que ahí podemos tener un caso que precisa de un seguimiento por parte de los servicios sociales, ¿no? También hay una ventaja en el que el rastreo se haya trasladado a los municipios, y es que nosotros conocemos el terreno. Muchas veces nuestros rastreadores están rastreando amigos, familiares, conocidos y barrios concretos del municipio en el que sabemos que hay dificultades sociales, en el que sabemos que hay grupos de personas que son trabajadores temporales o incluso que corresponden a alguna etnia de algún tipo en el que precisan de que se les haga un seguimiento muy específico, ¿no? Esa es la ventaja de sacar el rastreo a los municipios, de que se haga sobre el territorio, porque nosotros conocemos muchas veces al usuario con el que estamos trabajando, que son nuestros vecinos. Así es. Vicente, pues qué importantísima labor estáis haciendo, no solo ahora, desde que comenzó la pandemia, porque todos los efectivos de Protección Civil estuvieron desde el primer momento, unos momentos que me gustaría que recordaras conmigo, donde entonces no había mascarillas, no había nada. De momento recibíamos la noticia que había la pandemia, que no salíamos a la calle, estábamos todos muertos de miedo y ahí estaba Protección Civil haciendo mascarillas, formando a la población y siendo valientes porque os encargáis de protegernos, pero también sois humanos y también pasaríais vuestro miedo, evidentemente, pero ahí estabais al pie del cañón para todos nosotros. ¿Cómo recuerdas todo este principio, Vicente? Bueno, nosotros nos formamos para esto, ¿no? O sea, gracias a Dios no hay catástrofes, no hay situaciones de grandes emergencias, ¿no? Entonces, trabajas en el día a día, pero siempre con la mirada puesta en lo más lejano, ¿no? En la gran catástrofe y demás. Entonces, entrenamos, nos formamos, nos preparamos para estas situaciones. Uno nunca quiere que lleguen, pero sí que intentamos pues, bueno, estar preparados para ello. ¿Qué nos ha hecho hacer esta pandemia? Pues bueno, veníamos también de una situación que estamos muy entrenados, o sea, tenemos capítulos de inundaciones, por desgracia, ahora cada año, en el que, bueno, pues tenemos que poner en marcha
otras capacidades, pero que no dejan de ser también una situación de catástrofe, o incluso cuando tuvimos que actuar en el terremoto de Lorca, que también nos sirvió para poner en marcha otras capacidades. Es decir, la ventaja que nos da ser un servicio profesional, con un personal estable, es que nos hace adquirir capacidades que luego nos sirven para poner en juego cuando entramos en este tipo. Teniendo en cuenta que esto es una emergencia sanitaria, no deja de ser una emergencia, y nosotros desde el primer momento la Corporación de San Pedro entendió que tenía que ser el Servicio de Protección Civil quien liderara toda la gestión de la pandemia en el municipio. Todo el centro de coordinación se montó en el CIS, como no puede ser de otra manera, en el Centro Integral de Seguridad, donde la alcaldesa desde el primer momento ha estado al frente del comité de gestión de la pandemia en San Pedro. Y bueno, y como tú decías, pues desde un primer momento a atender a los posibles casos de COVID, pues bueno, pues nos tuvimos que pertrechar también de equipos, porque teníamos pocos equipos para una situación, bueno, pues ordinaria, no una situación tan grave como la que había. Había en un primer momento mucho desconocimiento sobre el virus, mucho desconocimiento, y eso hizo que tuviéramos que extremar hasta el máximo todas las medidas de prevención, cambiar turnos, cambiar jornadas de trabajo, hacer burbujas para que la gente no se contagiara. O sea, no podíamos permitirnos lo que estábamos viendo que estaban pasando en otros sitios, que era el propio personal de emergencia el que estaba cayendo enfermo, ¿no? Entonces, pues todo ese trabajo, aunque lo teníamos muy, muy preparado y muy protocolarizado, sí que hubo que adaptarlo a la situación de que era una emergencia sanitaria, en el que nosotros lo que hacíamos era de alguna manera recibir los inputs que nos mandaban desde la Consejería de Sanidad y adaptarlo a nuestro municipio. Hicimos reparto de alimentos, atendimos gente vulnerable, organizamos equipos de mascarillas con nuestros costureros, donde hicieron un trabajo encomiable. Pero no solamente ahí, recogimos máscaras para hacer equipos, respiradores, recogimos caretas y estuvimos suministrando material. Se hizo un trabajo logístico muy importante, del que estoy orgulloso por mis voluntarios, por mi equipo de profesionales, muy orgulloso de que respondieron en todo momento con seriedad y con capacidad. De 10, absolutamente, Vicente. Tienes muchos motivos para estar orgulloso de ese gran equipo. Y bueno, para terminar, me gustaría que te dirigieras a los ciudadanos y les dieras, pues, como conocedor de los casos, de cómo están siendo los contagios, de cómo va la pandemia y demás, que nos dieras consejos, qué es lo que mejor podemos hacer en nuestro día a día para erradicar de una vez esta pandemia, porque al final está en nuestras manos. Sí, bueno, yo creo que hay que incidir en lo que se está diciendo desde el primer momento. El uso de las mascarillas es importantísimo, y quizás aquí sí que me va a permitir que haga una observación importante. Por favor, usemos mascarillas y usémoslas bien. Se están usando mascarillas que no sirven para nada, que serán muy bonitas, con mucha decoración, pero que realmente no se están usando bien porque no se están colocando bien. Yo no paro de ver en los medios de comunicación, cuando se hacen entrevistas, cuando salen usuarios, que constantemente el usuario tiene que estar subiéndose la mascarilla porque se le cae. Esa mascarilla no está funcionando, solamente llevamos un trapo puesto en la cara. Usemos mascarillas que realmente nos aíslen. Es importante el ajuste perfecto. Efectivamente, una mascarilla que no ajusta no sirve para nada. No se gaste usted el dinero en eso, póngase un pañuelo. Entonces, el uso de mascarillas es importante, y el uso de mascarillas bien, que estén bien ajustadas y que nos cierren bien. Lavarse las manos, porque nos estamos constantemente tocando las mascarillas con las manos, tocándonos la cara con las manos. Lavarse las manos constantemente, agua y jabón, eso es lo mejor que hay, el agua y jabón. Una limpieza arrastrando, que nos quitemos como si tuviéramos algo pegado a los dedos. Y luego la distancia de seguridad. No nos confiemos. Yo he estado viendo usuarios que llegaban a una cafetería, se sentaban a una mesa y en ese momento parecía que habían entrado en una burbuja donde ya podían hacer cualquier cosa, se quitaban la mascarilla, compartimos el desayuno. No, hay que mantener las distancias de seguridad.
hay que en todo momento llevar la mascarilla puesta. Con estos 3 consejos básicos se salvan vidas. Se salvan vidas. Se paraliza la transmisión. Se paraliza el contacto. Por otro lado, entender también que nosotros también tenemos dificultades a la hora de poder estar observando el que se cumplan todas las cosas. Nuestras policías locales no pueden estar constantemente parando a los usuarios para preguntar dónde van. La vida no se para solamente porque esté esto. Entonces hay que pedir al usuario que sea respetuoso con las medidas. Muchas veces habrá medidas que nos impongan, que no entendamos, que nos digan o que podamos pensar que son estériles. Pero bueno, hay que acatarlas. Dentro de nuestras posibilidades tenemos que ser conscientes de que si conseguimos romper esa transmisión, antes vamos a volver a la normalidad. O sea, si no somos solidarios todos y no seguimos las normas, esto va a durar mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y con el tema del rastreo, informar a los usuarios. Los rastreadores piden una información que es muy básica. No se piden números de cuenta corriente, no se piden facturas de ningún tipo, no se visita si no es un policía o un guardia civil o algún técnico de emergencias el que visite las casas. No se hacen visitas a las casas por parte de nadie a comprobar y mucho menos a que les enseñen números de cuenta ni se les pide ningún tipo de esta información. Si reciben alguna llamada en este tipo, no es un rastreador. Que nos llamen ante la duda, que nos llamen y les diremos si somos nosotros o si es el equipo de rastreo de la comunidad quien les está llamando y demás. Porque queremos evitar también la gente malintencionada que se aprovecha de estas situaciones para hacerse con lo ajeno, ¿vale? Entonces, esos serían mis consejos. Y, por supuesto, ante la duda, que nos llamen. Estamos 24 horas a disposición de los usuarios. Pues eso es lo que más nos reconforta, que estáis 24 horas cuidando de nosotros y que tenéis un teléfono abierto para todas las personas, como bien dice, para consultar, porque a veces podemos tener una duda porque la normativa cambia en todo momento. Pues para eso estáis, para responder, oye, ¿y cuánto nos podemos reunir? ¿O podemos ir aquí y allá, al cierre, a qué hora? En fin, cualquier duda, ahí están los efectivos de Protección Civil para seguir haciendo su trabajo, que es protegernos. Vicente, enhorabuena por vuestro trabajo día a día. Ojalá este equipo de rastreamiento, pues eso, se disuelva pronto porque no haya casos y gracias por seguir cuidando de nosotros. Muchas gracias a vosotros, Vanessa. Los medios de comunicación hacéis un trabajo muy importante también. Por supuesto, para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nada, hasta luego, Vanessa. Hasta luego. Nos vamos ya a por las noticias de nuestro programa de hoy. La Policía Local de Pilar de la Horadada les recuerda que ya están en vigor las nuevas medidas COVID-19 hasta el 15 de febrero. El cierre perimetral de Orihuela y Torrevieja los fines de semana será desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 6 del lunes. Los festivos desde las 3 de la tarde de la víspera hasta las 6 del día siguiente al festivo. Por consiguiente, no estará permitido ir a los centros comerciales de La Cenia y Habaneras, así como a ninguna de las pedanías ni urbanizaciones de estos municipios. Empleo lanza una nueva edición de 100% Activación para orientar a 180 desempleados en su búsqueda de trabajo. San Pedro del Pinatar será uno de los municipios donde se pondrá en marcha la iniciativa. El SEF pone en marcha este programa en el que personas en paro recibirán orientación y motivación para conseguir empleo de la mano de un coach. Si estás interesado en participar, envía tu currículum a 100%sanpedro@iniciativaslocales.es. El Ayuntamiento de Almoradí continúa diariamente desinfectando por nebulización todo el término municipal. Con un camión cuba de 5.000 litros, se continúa diariamente desinfectando el municipio de Almoradí, labor que se realiza de madrugada con el fin de evitar problemas para el tráfico y los transeúntes.
También el personal de obras y servicios y las empresas de limpieza contratadas desinfectan todos los centros públicos como colegios, centros de salud y lugares de mucho tránsito. Por otra parte, también se realiza diariamente la desinfección de parques, incluido todo el mobiliario urbano de las plazas. Hola, soy Javier Valero, fisioterapeuta de Rivera Salud, y os voy a dar unas pinceladas acerca de la patología de hombro, y más concretamente de las tendinopatías del manguito rotador, con el objetivo de que conozcáis algo más sobre ellas y saber cómo las podemos tratar actualmente desde el punto de vista de la fisioterapia. El dolor de hombro es una de las causas más comunes de consulta en clínicas de fisioterapia y en centros de atención primaria. Según los estudios, está en la incidencia que 1 de cada 3 personas experimenta dolor en el hombro alguna vez en sus vidas. Se estima que la prevalencia en el dolor de hombro es del 15 al 30% de la población. La tendinopatía del manguito rotador implicaría aproximadamente 1/3 de estos pacientes. El tendón del músculo supraespinoso es el que más se afecta, apareciendo con una frecuencia de 62% en hombres y 38% en mujeres. El manguito rotador es el término anatómico por el que se conoce el complejo tendinoso formado por los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor, siendo un elemento esencial en la biomecánica global del complejo escápulo-humeral, en su movilidad y en su estabilidad. Su afectación incluye la degeneración, inflamación o rotura parcial o total de uno o varios tendones que conforman este manguito, conociéndose como tendinopatía del manguito rotador. Dado que hablamos de una articulación compleja, debemos tener en cuenta más aspectos de este complejo escápulo-humeral, y no solo lo correspondiente a la estructura del tendón. Elementos como la articulación acromioclavicular, la escápula, la clavícula y el esternón. En definitiva, todo el sistema neuromuscular. Planteando el tratamiento desde el punto de vista conservador, los fisioterapeutas del Departamento de Fisioterapia de los Hospitales del Vinalopó y Torrevieja abogamos por un tratamiento basado en la educación del dolor al paciente, la terapia manual y el ejercicio terapéutico, proponiendo un programa de ejercicio que incluya la reeducación biomecánica, ejercicios de fuerza y movilidad y el autotratamiento con el manejo de las cargas para el domicilio. Tengo que decir al respecto de lo dicho anteriormente que según los estudios, el ejercicio terapéutico es considerado una herramienta eficaz para el tratamiento en el dolor de hombro, y más concretamente la tendinopatía del manguito rotador. En definitiva, queremos transmitirte que si padeces dolor de hombro, podemos ayudarte. Te podemos dar herramientas para que aumentes tu fuerza, mejores tu movilidad, descienda tu dolor y tu hombro gane en funcionalidad. Gracias por estar un día más con nosotros. Mañana regresamos con más contenidos, más información desde aquí, desde Abatel Televisión y este magazine de cerca. Mientras tanto, cuídense muchísimo, cumplan todas las normas de seguridad, higiene de manos, distancia social, uso correcto de la mascarilla, y cuanto más elevada la protección, si es FFP2, mejor que mejor. Vamos entre todos a seguir luchando. Hasta mañana.